Rusia no abandona la línea roja que trazó entre Guaidó, Maduro y Washington. Es como si la reunión entre Sergey Lavrov y Mike Pompeo en Washington no hubiera servido de nada, habló la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, para demostrar que Moscú sigue firme en su posición de apoyo absoluto a Nicolás Maduro y rechazó a Juan Guaidó. Ni siquiera funcionó que el gobierno de Estados Unidos dejara de hablar de intervención militar. La posición de Rusia con respecto a Venezuela sigue inamovible. Lo demostró este jueves María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, apoyando en rueda de prensa a Nicolás Maduro y al diálogo con la oposición minoritaria, como ya hizo el canciller Sergey Lavrov en la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. No se quedó ahí Zakharova, sino que aprovechó para criticar a Washington por, según ella, querer derrocar al régimen chavista. Washington no piensa abandonar su línea para derrocar al legítimo gobierno venezolano. Estados Unidos habla de ello abiertamente, dijo la portavoz. Son curiosas estas palabras ya que, como afirmó el propio Pompeo, la opción militar contra Maduro está descartada. Aún así, Zakharova insiste en el discurso ruso, a pesar de cierta suavización de la retórica de Washington. Los intentos de desestabilizar a Venezuela desde adentro hacia afuera continúan y las sanciones ilegales también se están expandiendo, dijo. La portavoz también habló de elecciones, de los comicios parlamentarios de 2020. Confía en que se celebren, en que Maduro y la oposición minoritaria lleguen a un acuerdo para ello. Existe la esperanza de que se encuentre una solución política que esté asociada con las actividades de la mesa redonda del diálogo nacional. Las negociaciones son exhaustivas. Gradualmente se vuelven cada vez más inclusivas. Uno de los temas centrales en la agenda es determinar las direcciones y modalidades del próximo proceso electoral. Una coordinación exitosa hará posible organizar las elecciones parlamentarias del próximo año en Venezuela de acuerdo con la constitución del país y los principios y normas democráticas. Ya en la reunión con Pompeo, el canciller Lavrov reivindicó el diálogo entre Maduro y la oposición minoritaria, confiando en que se produzcan los resultados deseados y la crisis se resolverá exclusivamente de manera pacífica. Para Rusia, los resultados deseados son las elecciones parlamentarias. Por el contrario, el presidente encargado Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, donde está la oposición mayoritaria, y también Estados Unidos, exigen elecciones presidenciales. Cabe recordar que para más de 50 países, los últimos comicios presidenciales, los de mayo de 2018, fueron declarados ilegítimos. De ahí que se presionen para que se vuelvan a celebrar y sean reacios a las elecciones parlamentarias, pero para esto, último, Rusia tiene una respuesta. Dice que manejan encuestas y que para la oposición no presentarse a esos comicios sería un error. El rechazo de los enfoques de confrontación por parte de la población y el círculo de políticos, incluida la oposición, está creciendo en la sociedad venezolana. Se lee en el reporte de la agencia TASS, entonces la portavoz de la Cancillería dice: según las últimas encuestas de opinión, alrededor del 70% de los venezolanos están listos para votar en las elecciones. Ridículos. Nicolás Maduro arremete contra peruanos por asegurar que creció cifra de migrantes venezolanos. En un evento público, Nicolás Maduro desacreditó las estadísticas y resaltó que, por el contrario, gran cantidad de venezolanos están volviendo, pero por montones. La severa crisis que padece Venezuela desde hace varios años, durante la gestión de Nicolás Maduro, ha provocado que millones de ciudadanos hayan salido del país petrolero, como han corroborado varios organismos internacionales. Sin embargo, el líder chavista puso en entredicho esta información. Durante un encuentro con alcaldes chavistas efectuado el martes por la noche, Maduro aseveró que Colombia, Perú, Chile y Ecuador, los países que más venezolanos han albergado en los últimos años, exageran las cifras para sacar réditos. Exageran las cifras. El gobierno de Colombia para robar al mundo, para pedir plata, dinero, sostuvo Maduro en el acto que fue transmitido por el canal estatal venezolana de televisión. A mí me da risa la guerra internacional, dijo. La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados indicaron a mediados de noviembre que se requieren
$1.350.000 para atender las necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes venezolanos. Cifras de las organizaciones de las Naciones Unidas arrojan que más de 4 millones de personas han salido de Venezuela a causa de la crisis, y de esos unos 1.488.373 venezolanos se asentaron en su país vecino, de acuerdo a Migración Colombiana. Empero Maduro aseveró que el ejecutivo que preside Iván Duque habla de 4 millones de migrantes. ¿Ustedes saben cuántos autobuses hacen falta para que se vayan 4 millones de venezolanos? 100.000 viajes de autobús. ¿Ustedes saben cuántos años necesitarían para salir 100.000 viajes? Harían falta 27 años continuos. Y sale el gobierno de Ecuador. En Ecuador hay 4 millones. Y sale el del Perú. En Perú también hay 4. Y el de Chile, aquí también hay 4. O sea que aquí nos quedamos solos. Son unos ridículos, afirmó. Maduro ha desacreditado las estadísticas en varias ocasiones y sostiene que el plan gubernamental Vuelta a la Patria ha propiciado que vuelvan miles de venezolanos. El martes expresó que alguna de la gente que se fue para el exterior está regresando, pero por montones. Por otro lado, Maduro ya no puede seguir escondiendo la escasez de gasolina en Caracas. Desde hace 2 años, las fallas en el suministro de gasolina son recurrentes en el país, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. La desinversión, el desplome de la producción y los coletazos de las sanciones internacionales han acentuado un problema que fue advertido por muchos expertos años atrás, cuando la politización de la industria petrolera ya presagiada lo que estaba por ocurrir en Venezuela. Sin embargo, Nicolás Maduro ha hecho esfuerzos por evitar que la escasez sea visible en la capital, lo que ayuda a disimular la crisis, pero ya no puede seguir escondiéndola. La tarea se le ha hecho cuesta arriba en los últimos meses tras la vuelta de tuerca en agosto de las medidas de Washington contra el régimen, razón por la cual el permanente racionamiento de combustibles que se vive a diario en el interior del país comenzó a acercarse en las zonas menos afectadas de la región central y capital. En los últimos días las colas en las estaciones de servicio comienzan a observarse en Caracas, donde algunas gasolineras cierran porque se agotan sus existencias y las que operan ofrecen un solo tipo de combustible porque han fallado los despachos. Rafael Acaba, gobernador del estado Carabobo, una de las entidades centrales que en días recientes ha tenido una severa escasez de gasolina, señaló que las fallas se deben a un retraso en la descarga en muelles de solventes para la producción de gasolina. No hay nada de qué preocuparse, es la información que nos dio la gente de Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela, aseguró. Sin embargo, los trabajadores de PDVSA no comparten esta opinión. Iván Freites, líder sindical de la industria petrolera, señaló que esta semana, en 18 de los 23 estados del país, hay escasez de gasolina, gasoil y gas. La verdad es que la producción de gasolina en Venezuela es precaria. El complejo refinador de Paraguaná, que es el principal del país, operaba a 11% de su capacidad el resto del sistema. En peores condiciones, está prácticamente inoperativo. Precisamente por ello, la poca gasolina de bajo octanaje que se estaba produciendo en el país ya no se procesa, por lo que desde hace un par de meses no se cuenta con esos suministros. El mercado interno se sostiene gracias al combustible que se importa en medio de la precariedad de ingresos que afronta la nación y de las restricciones de las sanciones internacionales. Según un reporte reciente de Argus, Venezuela importa alrededor de 60.000 barriles diarios de gasolina para atender sus necesidades. Los aliados de Rusia, India, España y China, a través de complejas operaciones, son los que hacen posible este goteo de combustible. Sin embargo, Maduro redirige una parte de ese combustible a La Habana para impedir el colapso energético de la isla. De hecho, según señaló Freites, el régimen de Maduro despachó este 5 de diciembre un buque a Cuba con 50.000 barriles de gasolina y 140.000 barriles de gasoil en medio de la crisis de abastecimiento nacional. Así, las importaciones que llegan no son suficientes para atender a los venezolanos. Se calcula que solo satisfacen alrededor del 50% de la demanda nacional. Por eso, en el interior del país los ciudadanos hacen colas de días para surtirse de gasolina, debido al férreo racionamiento impuesto, mientras Maduro
privilegia los despachos a los estados centrales y Caracas. Las cifras de Argus señalan que en octubre Caracas recibía unos 35.000 barriles diarios, mientras que una cantidad similar se repartía al resto de Venezuela. Sin embargo, en los últimos días, la escasez se ha agudizado a tal punto que hasta en Caracas es evidente. Tal como señaló la Cava, hay cargas en puerto. La información que manejan los trabajadores petroleros es que gracias a estos suministros, Amuay dispondrá de insumos para retomar su precaria producción, pero el volumen a procesar es bajo, por lo que quizás solo Caracas sienta algún alivio. La llegada de nuevos cargueros podría mejorar la situación en las próximas semanas.